La guerra en Ucrania es quizá uno de los eventos más importantes de la historia reciente, porque como se habló desde el principio, pudo, o bueno, mientras se mantiene como la antesala de una posible tercera guerra mundial. Creo personalmente que todo lo que implica a Rusia y a Estados Unidos nunca tiene que ver con buenas noticias, principalmente porque son dos países con un ego enorme, con un territorio enorme, con armamento enorme, que nunca han estado de acuerdo, ¿no? Y eso simple y sencillamente es un detonante constante para el resto de la población mundial que se enfrenta a decisiones de sus líderes que no siempre van encaminadas por el bien común, sino más bien por intereses personales. Eh, la verdad es que lleva ya bastante tiempo en su momento cuando ocurrió, cuando Ucrania atacó, digo, cuando Rusia atacó por primera vez. Yo recuerdo que ni siquiera vivía en esta casa, iba empezando la universidad y ahorita sigue, ¿no? Ya se alargó bastante y creo que muchas personas por esa misma razón han dejado de prestarle atención a un conflicto que es muy importante y que esperemos bueno, y que lo ideal sería que terminara pronto porque no está el contexto actual para, sobre todo para América Latina, tener una guerra que abarque muchísimos territorios donde se tengan que tomar bandos, porque la realidad es dura y el mundo en general no se ha recuperado por la pandemia, el mundo en general no se ha recuperado de muchas cosas y una guerra mundial ahorita sería catastrófica. Recuerdo mucho ese discurso de Vladimir Putin en el que dijo que todos deberían reconsiderar sus opciones al momento de qué hacer y qué no hacer, entre si entrometerse o no en la guerra entre Rusia y Ucrania, porque todo puede llevar a un escenario apocalíptico y pues precisamente yo creo que por qué eso los líderes nos hacen esas mismas preguntas, ¿no? Todos deberían reconsiderar sus opciones y todos deberían reconsiderar sus decisiones cuando se trata sobre todo de seguridad mundial. Afortunadamente parece que todo va encaminado a finalmente un cese al fuego. Trump trabaja de maneras misteriosas. A mí me parece muy interesante que, como lo hemos discutido en clase, es un mandatario oficialmente pues delincuente, ¿no? Declarado delincuente, que tiene ahí algunos escándalos bastante fuertes, algunos incluso relacionados con la palabra con P y demás. Entonces me parece muy llamativo que justo cuando él llega al poder es cuando finalmente el Kremlin ya quiere volver a negociar, porque no había habido diálogo desde hace ya pues bastante tiempo, había una negativa por parte de Rusia a un cese al fuego, a un diálogo constante, y parece que hoy en día ya se están encaminando más a eso. Mm, hubo una reunión en Estambul, este, capital de Turquía, donde en pocas palabras se negoció y se llegó al acuerdo de un intercambio de 1.000 prisioneros por 1.000 prisioneros. Esto, pues muchos analistas ya lo están viendo como la antesala a un final, por fin, a este conflicto, a un cese al fuego y a una paz en Europa que pues desde hace 3 años no la hay, ¿no? Trump, como repito, trabaja de maneras misteriosas, está siendo una figura clave desde que llega al poder. Es que Rusia y Putin finalmente se deciden a hablar nuevamente con la delegación ucraniana. Veremos qué pasa con Zelensky al final de todo esto. Putin va a seguir siendo el mandatario de Rusia, claro que sí. Pero vamos a ver qué pasa con Zelensky, cómo pasarán a la historia, cómo pasará a la historia este conflicto, cómo nos afectó a nivel global y sobre todo lo que significó que haya ocurrido, ¿no? Lamentablemente hay probabilidades de otras guerras entre otros países, no parece que vaya a haber 100% paz en un muy buen tiempo, pero este diálogo en el que se intercambia prisioneros, en el que Rusia finalmente quiere hablar, en el que Estados Unidos juega este papel que siempre ha querido hacer, ¿no? La policía mundial y que bueno, finalmente parece que toma cartas en un asunto en el que obviamente tiene influencia, pero que Biden pues estaba haciendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, un tema que esperamos ya se resuelva, pero que brinda mucho margen de discusión
sobre un montón de temas que hemos hablado en clase, ¿no? La sociedad civil organizada, las Fuerzas Armadas, tenemos también todo esto de la llamada, eh, este, ¿cómo se llama? La llamada movilización militar, que en casos como México es algo obligatorio, ¿no? Para algún sector de la población. Hablamos también sobre los territorios y la historia que tiene el control sobre ellos. Bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, muy interesante cómo se está desarrollando el tema de la guerra en Ucrania, muy interesante cómo lo está desarrollando Trump desde que llega a la Casa Blanca, desde que regresa a la Casa Blanca. Entonces, pues vamos a ver cómo termina todo.